Entonces, quiero empezar como desde abajo, pero para construir este conocimiento sobre la Biblia, que es básico. La Biblia apenas te va a dar información, pero luego pasamos a mirar palabra de Dios y ahí tendremos un poco de formación y de revelación, ¿ok? Pero la Biblia, digo, empezamos desde abajo, sabiendo que ustedes ya saben cosas, pero para ubicar nomás. Entonces la palabra Biblia viene del griego biblos, que significa libros. El diminutivo es biblón. Biblión es librito, pero el plural es Biblia. Entonces el Biblia en plural es los libros, porque eso es la Biblia, una colección de 73 libros. El Antiguo Testamento está compuesto por 46 libros. 46 libros, escúcheme bien esto. El Antiguo Testamento se escribió entre el año 950 y 50 antes de Cristo. O sea, en unos 900 años se escribió. Por eso es tan complicado a veces. Por eso a veces es tan difícil ubicarlo. Entonces, ahora sí ya tengo posibilidad de compartir pantalla. Y lo voy a hacer para que nos demos gusto en este detallito. Entonces, ya esa parte la ubiqué. Así que el Antiguo Testamento son 46 libros. 46 libros, eso es harto. Que se escribieron, escuche bien, y si ya lo ve en la pantalla mejor, se escribieron entre el año 950 y 50 antes de Cristo. Pero la historia que recoge, que narra y que ubica, son 2000 años, desde Abraham, que Abraham existió más o menos hacia el año 2000 antes de Cristo, y pues los patriarcas, el éxodo, todo eso pasó, todo eso es una suma de tradiciones orales, hasta que por primera vez empezaron a escribir. Entonces, esas tradiciones orales se empezaron a escribir en la época del rey Salomón, hacia el año 950 aproximadamente. Era la época en que estaba reinando el rey Salomón. Y siguieron escribiendo a pedazos. Lo último que se escribió fue el libro de la sabiduría, hasta el año 50 antes de Cristo. Fue escrito principalmente en hebreo. En hebreo. El libro de Daniel tiene algunos pedazos en arameo y en griego. Y algunos libros que se escribieron en griego. Pero el idioma fuerte va a ser el hebreo. Otro idioma va a ser el arameo. El arameo es como un griego mal hablado, como que el hebreo se desgastó, se dañó y generó otra lengua muy parecida al hebreo, que es el arameo. Escuchen bien esto. Hebreo y arameo, pues cualquier idioma es una mentalidad. Hebreo y arameo son muy, con una palabra significa muchas cosas y es muy concreto. Entonces la experiencia de Dios no se espiritualiza, sino que se concretiza, se mete, ubica y va ubicando cosas de la manera concreta como la va entendiendo. Así funciona el hebreo y el arameo. El Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros. Se escribió entre el año 51 y el año 120, después de Cristo, obvio. Hacia el año 51 pudo haber salido la primera carta a los tesalonicenses. Fue el primer escrito del Nuevo Testamento, la primera carta a los tesalonicenses. Y la última fue la segunda carta de Pedro. Esa fue el último, segunda carta de Pedro. Claro, si ustedes ya están haciendo cuentas dirán, pero Pedro no duró tanto. Pues porque se le atribuye a Pedro, se le da la autoría a Pedro, aunque Pedro no la haya escrito. Se escribió en griego, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, aunque haya palabritas en hebreo y palabritas en arameo, fundamentalmente todo está en griego. Quiero que noten algo. A ver, quiero que lo noten ustedes, por favor, en un detalle. Pues como les digo, tratando de aprender algo más. Miren, lo último que se escribió del Antiguo Testamento fue hacia el año 50 antes de Cristo. Y lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento fue hacia el año 51.
Si ustedes notan, en todo ese trayecto pasaron 100 años. Dirán, ¿en 100 años no escribieron nada? Sí, sí se escribieron unos libros que se llaman intertestamentarios. Intertestamentarios que están en medio de los testamentos. Intertestamentarios. Ninguno está dentro de la Biblia. Algunos son libros apócrifos, otros son libros históricos que ayudan y que se estudian porque ayudan a entender particularmente el Nuevo Testamento. Pero esos documentos se llaman intertestamentarios. Espero que les esté gustando lo que estamos viendo ahí. El autor de la Biblia. Pues claro, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo hace a través de unos seres humanos. Esos seres humanos se llaman escritores sagrados. El término técnico es agiógrafos. El autor sagrado, en los términos técnicos, se llama agiógrafo. Entonces, si tú vas a leer el Vaticano II, por ejemplo, en la Constitución Dei Verbum, número 12, dice que Dios escribió a través de los agiógrafos. Uno queda con esa palabra, agiógrafos. ¿Y eso qué es? Autor sagrado. Entonces, el principal autor de la Biblia es el Espíritu Santo, que inspira a estos agiógrafos. Y estos agiógrafos o autores sagrados, estos escritores, pues escriben según su propia manera de ser, su estilo, sus conocimientos, su contexto, su capacidad. Yo, en el estudio de la Biblia, me sorprendo con el autor que está detrás del texto. Disculpen la analogía, no es la mejor analogía, pero puede servir. Nosotros a veces vemos películas y no nos damos cuenta de dos detalles. Grandotes, los detalles no son chiquitos, son grandotes. El director y el libretista. El libretista es el que se inventa la historia, el que arma la historia, y el director el que la pone en escena. Aunque nosotros nos fijamos es en los actores, y los actores son eso, actores. Pero a nosotros nos dejan ver lo que el director quiere que se vea. Y eso implica un libretista. Digo que la analogía es coja, es deficiente, pero como que el autor sagrado es un libretista. Hay cosas que el Señor Jesús propiamente no dijo, pero el libretista llamado Mateo o Lucas lo escribieron y lo pusieron como si lo hubiera dicho Jesús. Bien, ahí estaba el Espíritu Santo moviendo, inspirando, llevando a los autores sagrados. Y después vinieron otros personajes que se llaman los copistas. Después de esa tarea del autor sagrado, bien seria, bien fuerte, que no escribían en papel porque no se había inventado el papel, ni con tinta china porque todavía no estaba. Se escribía en papiros, que son vegetales, y con tinta vegetal, en rollos largos, y tocaba cuidarlos. Y hay rollos supremamente largos, de 2 o 3 metros, escribiendo allí. Entonces, todavía no se escribía en las hojas como las tenemos nosotros, que se llaman cuartillas. No, ni en papel. Se hacía en rollos que se entretejían, por eso se llama texto, porque está entretejido. De esas hojas de juncos, de los juncos de los pantanos, los sacaban, los machacaban, los deshidrataban y luego los tejían. Y al tejerlo, pues armaba un tejido. Y por eso el tejido, lo que se escribe en el tejido se llama texto. Por eso se hacía así, por eso tiene ese nombre. Entonces, hubo muchas persecuciones, quisieron destruir los escritos, los quemaron, los destruyeron, lo que haya sido. Pero hubo unos personajes que se llaman copistas, que se dieron a la tarea de hacer copias de los escritos originales, copias. Quiero decirles entonces que los escritos originales no existen, desaparecieron. O los quemaron, o los destruyeron de alguna manera. Se conservan las copias tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Esos copistas a veces ponían una frase de más. Esos copistas a veces ponían una palabra o quitaban una palabra o hacían una explicación. Y esa tarea de ver las diferencias, eso se llama crítica textual, que busca llegar lo más cercano que se pueda al texto original. Es toda una tarea de exégesis bíblica que dedica tiempo y esfuerzo. Pero en fin, ¿quién es el autor de la Biblia? El autor sagrado, el Espíritu Santo,
que ilumina autores sagrados con todas sus capacidades y que ilumina a los copistas también, para que no se pierda lo fundamental de la palabra de Dios, que no se pierda lo fundamental. Rápidamente la composición del Antiguo Testamento, ¿sí? Es fácil de recordar porque está el Pentateuco, 5 libros del Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces, eso es fácil de aprender. Los primeros 5 libros del Pentateuco, que también se llaman la ley o la Torá. Y el representante es Moisés. ¿Queda claro? No que Moisés lo haya escrito, aunque parece como si lo hubiera escrito, no lo escribió como tal. ¿Por qué? Porque les dije que se empezó a escribir hacia el año 950 y Moisés pudo haber muerto hacia el año 1200 antes de Cristo. O sea, 300 años después se empieza a escribir. Pero se le atribuye a Moisés. Entonces, el representante de la ley es Moisés. Eso es importante porque ahorita van a ver una aplicación para el Nuevo Testamento. Luego vienen los libros históricos, Josué, Jueces, 1 y 2 de Samuel, 1 y 2 de Reyes, Crónicas, Esdras, Nehemías, Ruth, Esther, Tobías, que la mayoría de ellos están en una escuela que se llama Deuteronomista, y son los libros que recogen ciertas tradiciones bien bonitas. Después están los libros sapienciales. Estos libros sapienciales son bien bellos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, Sabiduría, Eclesiástico. Y por último, y el representante de los sapienciales en general es Salomón. Salomón representa la sabiduría. David representa los salmos. David, el rey David, representa los salmos. Salomón representa la sabiduría. Los judíos, a los libros sapienciales, los judíos les llaman los otros escritos, así le llaman. La Torá, los otros escritos. Y los proféticos, 18 libros proféticos. El representante de los proféticos es Elías. Aunque Elías no escribió, y de Elías se habla en el primer y en el segundo libro de los Reyes, se habla de Elías. Elías es el representante de los profetas. Y miren esa lista larga de profetas: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Baruch, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Ahí está. Repasemos. El representante de la ley es Moisés. El representante de los sapienciales es Salomón. Y el representante de los proféticos es Elías. Cuando Jesús va caminando con los discípulos que van hacia Emaús, ¿se acuerdan esos? Dice que explicándole Moisés y los profetas. Pues Moisés y los profetas le está diciendo, Moisés y los profetas está diciendo todo el Antiguo Testamento. Solo que no se llamaba Antiguo Testamento, era la Escritura o la Tanaj. Pero así es. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo la transfiguración? ¿Quién se aparecieron en el monte de la transfiguración? ¿Quiénes? Moisés y Elías, para representar el Antiguo Testamento que se cumple en Jesucristo. En Mateo 5, cuando Jesús dice, yo no he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir la ley, Pentateuco, y los profetas, ¿ok? He venido a llevarlo a la plenitud. Estaba hablando del Antiguo Testamento. Entonces, cuando se hablaba del Antiguo Testamento en la Biblia, hablaba de Moisés o la Torá, los proféticos y los otros escritos. ¿Ok? Así de sencillo. ¿Vamos más? ¿Quieren aprender un poquito más o hasta ahí van bien? Vamos bien. Bueno, entonces avancemos. Torá con T. ¿Sí están viendo allí en amarillito? Torá con la T. Luego, los libros que nosotros llamamos Ketubim, Torá, Ketubim y Nevihim. Torá, Ketubim y Nevihim. Ustedes ven que no pongo los escritos, es que en la Biblia del Antiguo Testamento, la Biblia judía, une los proféticos con los históricos y a proféticos e históricos juntos les llama proféticos, que se llama Nevihim, por Nevi.
Por eso los judíos le llaman TNK, Tanaka. La Tanaka es Torah, Nebihim y Ketubim. Tanaka. Es otra manera de llamarle. Bueno, y el Nuevo Testamento, los Evangelios, que son 5 libros. Hagan caras. Son Mateo, Marcos, Lucas, Hechos, porque Lucas, Hechos es un solo libro, y Juan. Sí, Lucas, Hechos, originalmente era un solo libro. Alguien nos separó y puso en la mitad Juan, y quedaron separados. Sin embargo, hoy día se estudia Lucas, Hechos, como si fuera uno solo. Entonces, los que trabajamos y estudiamos Lucas, sabemos que también tenemos que estudiar Hechos de los Apóstoles, porque originalmente era un solo libro, un solo rollo, todavía se conserva en un solo rollo, se llama Papiro 75, y ahí está en un solo rollo. Entonces, Lucas, Hechos era un solo libro. Mateo, Marcos, Lucas, Hechos y Juan. De los escritos paulinos, 13 cartas. 13 cartas. Voy a ponerlas en este orden. La primera línea que ustedes ven son los auténticamente paulinos. Primera de Tesalonicenses, 1 y 2 de Corintios, Gálatas, Filipenses, Filemón y Romanos. No cabe duda que los escribió San Pablo. No cabe duda. De los otros hay duda. Entonces se llaman los discutidos. Colosenses y Efesios, 1 y 2 de Timoteo y Tito. Algunos dudan que se escribieron con muy fuertes razones de que no los escribió Pablo, sino que los escribieron discípulos de Pablo. Y pues bueno, y tiene sus razones y todo eso. Entonces por eso la primera línea son los indiscutibles de Pablo, esos libros. 8. Y los otros de la línea de abajo son los discutidos. Y aunque algunos ya lo solucionaron, otros siguen discutiendo. Yo ya solucioné esa discusión, entonces para mí, Colosenses, Efesios, 1 y 2 de Timoteo y Tito, no son escritos propiamente por San Pablo, sino posteriores a San Pablo. Los míos van 400. ¿Bien? Lo de las ollas es la bendita, pero eso... ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Captando todo bien? ¿Podemos avanzar? Sí, señor. ¿Nos arriesgamos a avanzar? Bien. Hebreos es un complique porque se pone Hebreos y cartas católicas. Entonces, las cartas, porque Hebreos no es una carta. Antiguamente, hace muchos años decíamos la carta del apóstol San Pablo a los hebreos, que no es carta, que no es de San Pablo, que tampoco es a los hebreos. Entonces, se pone complicado a veces en eso. No es carta, es una homilía, es toda una homilía grande, hermosa. No es de San Pablo, sino posiblemente discípulos de Pablo. Y a los hebreos ni siquiera habla de los hebreos, porque ya ni siquiera se manejaba ese término de personas así como hebreos. Es más para cristianos que viven en la diáspora y que tienen que empezar a entender que Jesús es el sumo y eterno sacerdote. Y las cartas católicas se llaman católicas porque son como abiertas, son universales. Por eso es católico, universal. Santiago, 1 y 2 de Pedro, 1, 2 y 3 de Juan y Judas. Y por último, pues Apocalipsis. 27 libros, fácil. Esto es lo que llamamos Biblia, libros. Eso es. Ahora lo más serio y lo más hermoso. ¿Qué es palabra de Dios? Les quiero pedir que me ayuden ustedes, porque vamos a construir nosotros el concepto de palabra de Dios. Biblia en la mano. Yo les doy este texto bíblico, Isaías 55, 10 al 11. Uno de ustedes lo lee, Isaías 55, 10 al 11. Uno lo lee, abre su micrófono, lee y vuelve y cierra el micrófono. Isaías 55, 10 al 11. Para que veamos juntos qué es palabra de Dios. O sea, qué es lo que encontramos aquí en este libro. ¿Quién lo va a leer, por favor? Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar y produce la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios
no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que yo doy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo te parece ese texto? Esa palabra de Dios, uno dice, esos dos versículos dicen todo eso dicen esos dos versículos. Es como la palabra, como la lluvia cae, empapa, hace germinar y luego vuelve. Así es la palabra de Dios. Si tú estás mirando, te vas a dar cuenta que la palabra de Dios entonces tiene un efecto creador, que lo que dice, hace. Esa es la palabra de Dios, lo que dice, hace. Por tanto, si es así, lo que dice, hace, la palabra de Dios es una acción creadora de Dios. La palabra de Dios no es un discurso, es una acción creadora de Dios. Alguien que nos vaya buscando Hebreos 4:12. No es un discurso, que el discurso que hace Dios, no. La palabra de Dios no es discurso, la palabra de Dios es acción. Funciona como acción, se mueve. Como en el Génesis 1, ¿recuerdan Génesis 1? La palabra, Dios dijo, hágase la luz, y se hizo. Porque lo que Dios dice, eso se hace. Es una palabra tan activa que crea. Dios dijo que se separen las aguas y se separaron. Dios dijo que haya lo seco y hubo lo seco. Dios dijo que haya vegetación y hubo vegetación. Es acción creadora, que no vuelve a él esa palabra hasta que no haya cumplido esa misión. Eso es Antiguo Testamento. Entonces en el Antiguo Testamento era fácil. La palabra de Dios es la acción creadora de Dios. Y con la palabra Dios crea. Y eso es una maravilla, porque hace que sucedan cosas. Con esa palabra de Dios hace que sucedan cosas. Crea. No es discurso, es acción. Y luego Hebreos 4:12. ¿Quién es tan amable? ¿Quién es tan amable de leer? Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Muy bien. Hace una analogía bonita. Entonces la palabra de Dios es como espada de dos filos, que corta cuando entra, corta cuando sale, corta por los dos lados, que penetra hasta lo más profundo del ser humano. Y le pone ejemplos de qué es lo más profundo del ser humano. La división allá en lo más íntimo y profundo del ser humano. Y no solo llega hasta eso, sino que conoce, y la palabra que conoce es fuerte porque escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Entonces, la palabra de Dios, ¿dónde funciona? Al interior del ser humano. Esta palabra de Dios funciona al interior del ser humano, dentro del ser humano. Entonces, miren cómo vamos construyendo. ¿Qué es palabra de Dios? Palabra de Dios al interior del ser humano, y falta algo. Santiago 1:22-25. Es que pasen de Hebreos, y después de Hebreos está las cartas católicas y está Santiago. Santiago 1:22-25. Y ahí nos damos cuenta que Santiago 1:22-25 nos dice algo más. ¿Qué dice? ¿Quién es tan amable de proclamarnos Santiago 1:22-25? Ya es más larguito. Si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, se parece al que contemplaba su rasgo en un espejo. Efectivamente, se contempló, pero en cuanto dio media vuelta, se olvidó de cómo era. En cambio, el que considera atentamente la ley, profeta de la libertad, madre. Ay, no.
este será por su bienaventurado. Hasta el 25. Sí, falta un pedacito. Este será por su bienaventurado. Hasta aquí termina mi Ah, perfecto. Es que en la tuya dice bienaventurado, en la mía dice será libre, será feliz en todo lo que haga así, practicándola. Entonces, la palabra de Dios es una acción creadora de Dios al interior del ser humano para hacerlo libre y feliz. El que la practica esa palabra de Dios, no como el oyente olvidadizo, que leyó, se le olvidó. Que tal vez, no los quiero ofender, pero tal vez somos así nosotros. Si nosotros vamos a la Eucaristía solamente los domingos, así sea por televisión, pero vamos a la Eucaristía solamente los domingos, habremos escuchado la palabra de Dios 52 domingos. Pregunto, ¿de cuántas cosas te acuerdas? ¿O de cuántas homilías te acuerdas? Y a veces es poquito. Entonces somos como oyentes olvidadizos, que escuchamos y hasta que decimos, vea qué bonito, me gustó el mensaje de hoy. Genial. Eso le hubiera caído muy bien a cierta persona que estoy pensando, pero que no voy a decir quién es. Ah, se le olvida porque está pensando en eso. Entonces dice que el que la pone en práctica, entonces va a vivir la libertad, la ley perfecta de la libertad, y terminará siendo libre. Entonces, la palabra de Dios es la acción creadora de Dios al interior del ser humano para hacerlo libre y feliz. Para hacerlo libre y feliz. Y veamos un texto más. En Juan 6:68. Un pedacito más. En esta construcción de nuestra definición. Juan 6:68. ¿Quién es tan amable de leerla? Juan 6:68. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son palabras de vida eterna. Qué bonito. Son palabras de vida eterna. Son palabras de vida eterna. Así que construyamos. Miren la definición de palabra de Dios. ¿Cómo les parece? Es la acción creadora de Dios al interior del ser humano para hacerlo libre y feliz, porque son palabras de vida eterna. No son palabras que pasan. Si ustedes recuerdan las fechas, el Nuevo Testamento y toda la Biblia se terminó de escribir hacia el año 120. Estamos en el año 2020. O sea, esto fue hace 1900 años que se terminó de escribir la Biblia y todavía la seguimos estudiando y todavía nos sigue tocando y todavía sigue transformando la realidad. Es porque hay un mensaje bien grande y especial para nosotros. Así que, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios tiene ese carácter transformador. No es solo información, también es formación. Y porque forma, transforma. ¿Sí queda claro? La palabra de Dios no es solo información. Ve qué bonita información que nos dieron hoy. No, también es formación, porque es capaz de transformar nuestros criterios de juicio, de transformar nuestros valores, de transformarnos para que funcionemos en otro sistema, el sistema de Dios. Desde tanto leerla, poco a poco se va entendiendo, eso va transformando a la persona. Veamos un elemento más. ¿Por qué es importante y para qué sirve leer la palabra de Dios? Esto es clave y les pido que me ayuden con sus lecturas. Seguimos leyendo, buscando responder a esta pregunta. ¿Por qué es importante? Y la otra pregunta, ¿para qué sirve leer la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 3:16. ¿Quién dijo yo? Los veo buscando, a ver. Segunda de Timoteo 3:16. Digo, porque si vamos a hablar de la Biblia, sin Biblia, ¿quién es tan amable? Toda escritura inspirada de Dios es propia para enseñar, para convencer, para corregir, para dirigir en la justicia.
Qué bonito. Sigue el 17 de una vez. Para que el hombre de Dios sea perfecto y esté apercibido para toda obra buena. Qué bonito. Vamos a fijarnos en los verbos. Miren los verbos. ¿Ok? Quiero que noten los verbos. Para enseñar, para reprender, para corregir, para educar, para capacitar, para que el hombre de Dios esté capacitado, listo, para hacer toda clase de bien, toda obra buena, esté preparado para hacer toda obra buena. Miren esto tan bello. O sea, cuando uno lee la Biblia y en la Biblia encontramos la palabra de Dios, uno es el que gana. Enseñar, reprender, corregir, educar, capacitar, hacer el bien. Es más, cuando uno va conociendo más la Biblia, uno encuentra hasta insultos y puede insultar decentemente, porque uno le puede decir, usted es un Gálatas 3:3 y ya. El que la entendió. El que lo buscó. Usted es un Gálatas 3:3. ¿Mm? O algunos de esos que se la pasan en la cama mucho tiempo y no hacen mucha cosa, y uno le dice, uy, no, es que usted es un eclesiástico 22:2. Usted lo que es un eclesiástico 22:2. Entonces, ahí uno puede insultar con textos bíblicos con toda decencia, ¿eh? Para decirle Gálatas insensatos, estúpidos, y así. O eclesiástico 22:2 u otros. Esto uno va descubriendo y dice, ve, puedo insultar con la Biblia y no quedar mal vestido. Quedó bien presentado. Romanos 15:4. Vamos a Romanos 15:4. Vamos a ver esas bendiciones que trae la palabra de Dios en Romanos 15:4. Y pues aunque yo ya lo tengo al frente, les pido que alguno de ustedes lo lea, porque así hacemos interactiva nuestra participación. Romanos 15:4, ¿quién dijo yo? Todo lo que antes se dijo en las Escrituras se escribió para nuestra instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos tengamos esperanza. ¿Vieron los 4 frutos que aparecen allí? Aparecen 4 frutos allí, bonitos. ¿Lo vieron? Todo, en efecto, todo lo que fue escrito en el pasado se escribió para nuestra formación o instrucción, ¿ya? Para que con la paciencia y con el consuelo que dan las escrituras tengamos esperanza. O sea, bendición tras bendición. Léete la palabra de Dios y ahí ya. Empiezas a leer y empiezas a descubrir bendiciones para tu vida. Enseñanza, constancia, consuelo, esperanza. Bendición tras bendición. Y ya habíamos leído Santiago 1, 22 al 25, para decir de nuevo que nos hace libres y felices. La palabra de Dios tiene esa característica de hacernos libres y felices. ¿Bien? Y este texto de Mateo 7, 24 al 27. Mientras lo buscan, quiero que se den cuenta, mientras buscan Mateo 7, 24 al 27, dense cuenta, por favor. Lo que estoy haciendo es soltando esas hojas, que todavía algunos tienen esas hojas de la Biblia engomadas, que las suelten. Que busquemos de aquí para allá para darnos cuenta de eso. Que nos demos cuenta que la misma palabra de Dios explica la palabra de Dios. Ese es un criterio en hermenéutica. Es un criterio muy serio en hermenéutica, o sea, hermenéutica es interpretación bíblica. Y el criterio es, la Biblia explica la Biblia. Entonces, ¿qué es palabra de Dios? Palabra de Dios. Biblia, dinos qué es palabra de Dios. Y ahí lo estamos viendo. Luego, ¿por qué es importante y para qué sirve leer la palabra de Dios? Biblia, dinos por qué es importante y para qué sirve leer la palabra de Dios. Para enseñar, reprender, corregir, educar, capacitar, hacer el bien, para instruir, recibir constancia y consuelo, para tener paciencia, esperanza, para ser libre y feliz. Y Mateo 7, 24 al 27, ¿quién no lo va a leer? Así pues, todo el que oiga esas palabras mías y las ponga en práctica, se parecerá al hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e invistieron contra aquella casa, pero no se derrumbó,
porque estaba cimentada sobre roca. Pero todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica, se parecerá al hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos e irrumpió contra aquella casa, que derrumbó, y su ruina fue estrepitosa. Esa parábola con la que termina Jesús el sermón de la montaña. Ha hecho el sermón de la montaña en los capítulos 5, 6 y 7. Y después del sermón de la montaña, termina diciendo, el que escucha estas palabras mías, ¿cuáles palabras? La del sermón de la montaña. Todo este sermón de la montaña, el que escucha estas palabras y las pone en práctica, es como ese hombre sensato que construye su casa, su vida, su familia, su empresa, su comunidad, todo lo construye sobre la roca firme. Y aquí la roca firme es la palabra de Dios. La palabra de Dios es esa roca firme, constante, pegada allí. Y si la practica, aunque vengan los momentos de crisis, aunque vengan estos momentos de pandemia, de la COVID-19, y nos tengan que encerrar y nuestras reuniones las hacemos a través del computador, aunque vengan esos momentos difíciles, el que está firme en la palabra de Dios, esa palabra de Dios lo sostiene. Esa palabra de Dios es la que lo mantiene, lo sostiene, lo fortalece. Pero dice más, pero el que escucha las palabras y no las pone en práctica, es como el hombre necio. No es el sabio, es el necio que construye su casa sobre la arena. En una de las misiones que tuve por cierto lugar de la costa Caribe, encontré un hombre así, que había destrozado su hogar y las decisiones que tenía actualmente seguían destrozando su hogar. Y entonces manejaba cosas de la Biblia y de la religión y cosas así, y como con cierta convicción, cuando le muestro que está construyendo su casa sobre arena, no le gustó mucho, porque nadie lo confrontaba. Eso tiene la palabra de Dios, te confronta. Ante la palabra de Dios no hay engaño, tú no puedes engañar, puedes echar discursos, pero no engañar. Construir nuestra vida sobre la palabra de Dios hará que tengamos buenos proyectos personales, excelentes proyectos familiares y empresariales y comunitarios, y podremos llegar a cosas grandes. De lo contrario, cuando nos salimos de ahí, nos equivocamos mucho, fallamos. Hacemos quedar mal a nuestro Dios. Bien, y una cosita más. ¿Qué se necesita para leer la palabra de Dios? Alguno dirá, pues la Biblia. Obvio. ¿Qué se necesita para leer la palabra de Dios? Vamos a ir a un texto del Antiguo Testamento, el profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Esas hojas casi nunca las sueltan, entonces ahí se van a demorar en buscarlo. Pero búsquenlo, por favor. Amós. Sí, Amós. Sí, después de Oseas, después de Joel, Amós. Capítulo 8, que es el número grande. Versículo 11, que es el número pequeño. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra del Señor. ¿Cómo le parece? ¿No le parece tan bonito? ¿Qué se necesita entonces para leer la palabra de Dios? Tener hambre y sed de la palabra de Dios. Hambre y sed de la palabra de Dios. Hambre y sed son necesidades fundamentales. Cuando hablamos de esas necesidades fundamentales es que es vital. Si yo no siento la necesidad vital de acercarme a la Biblia y de empezar a leerla, no lo voy a hacer. Se necesita tener esa necesidad vital, fuerte, de empezar a leerla. Quiero contarles aquí algo de lo que vivo yo con la palabra de Dios. Yo empecé con el amor a la palabra de Dios no sé cuándo. No sé cuándo, cuando era niño, todas las películas religiosas me encantaba verlas.
Y cuando tuve una Biblia en mis manos, yo estaba en primero de bachillerato. Así llamábamos en esa época, primero de bachillerato, sexto grado. Y la profesora de religión pidió una Biblia, porque en esa época se enseñaba religión en los colegios del Estado, y yo era de colegio del Estado, colegio distrital. Y entonces, ahí empecé yo este camino, y empecé a leer la Biblia. No entendía nada, pero me encantaba, no entendía. Luego, en segundo de bachillerato, tuve un profesor de religión excelente, que nos enseñó mucho, y coincidió con mi preparación a la primera comunión. Entonces ambas cosas me sirvieron y empiezo yo como a disfrutar la palabra de Dios. Después vino la confirmación y un texto que fue el que más me fascinó, que es el de Gálatas 5, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Y eso me encantó. Pero después del noveno, 10º grado, me alejé de Dios totalmente. Terminé peleándome con Dios por una razón. Dios no hizo mi voluntad. Como Dios no hizo mi voluntad, Dios no existe. Y me alejé de Dios totalmente. Me creía ateo, pero realmente era agnóstico. O sea, si Dios existe, a mí qué me importa. Yo no quiero nada con Dios. Y terminé prestando servicio militar, terminado el bachillerato. Y allí llegó un sargento repartiendo esos Nuevos Testamentos azules de los Gedeones. ¿Se acuerdan? ¿Los han visto? Bueno, yo tengo aquí el mío, desde esa época. Ese Nuevo Testamento. Lo repartió. Y yo quería volver a leer lo de los frutos del Espíritu y las obras de la carne. Entonces le pedí a un soldado que era de otra iglesia dónde estaba eso y él me orientó. Y empiezo de nuevo a leer la Biblia. Ok, no era una versión católica, pero pues yo no sabía nada de eso. Nadie me había enseñado. Con el gusto. Pablo II, ¿se acuerdan? En 1986. Yo ya le dije a Dios, bueno, si Dios, si tú existes, déjame ver al Papa y me convierto. Y me dejó ver al Papa, tocó prestar un cordón de seguridad al Papa así de urgencia, y eso fue la emoción. Y luego convertirme, y yo no sabía qué era convertirme. Para mí conversión era lo que yo había leído en un libro y lo que hacíamos en las marchas militares, que era cambio de dirección, conversión a la derecha, conversión a la izquierda y ya. Eso fue año 86. En febrero del año 87, ya todavía seguía prestando servicio militar, pero tenía ciertos privilegios, por gracia de Dios, sin que yo supiera que era gracia de Dios. Entonces, como convertirme, para mí convertirme era ir a misa, pues yo empecé a ir a misa los domingos, y los domingos que salía de permiso iba a misa. Entonces, en una de las Eucaristías dije, Señor, ¿por qué no me pones a hacer algo los sábados o domingos, que ya estoy cansado de jugar tejo y echar cerveza? Y a la salida, invitaron a un curso de mecanografía y taquigrafía, ahí me inscribí. Y terminando el curso de mecanografía, me invitaron a un seminario de vida en el Espíritu. Yo dije, pues otro curso y no tengo nada que hacer, vamos. Y me fui a hacer el seminario de vida en el Espíritu. Y ahí me quedé. Y ahí empecé a degustar, no tenía Biblia ya para esa época, pero con mi sueldo de soldado me compré mi primera Biblia ya en la capellanía de la Fuerza Aérea, y para muchos era sorpresa. Y este soldado con Biblia, sí, pero es que yo no entiendo, así que voy a empezar a leer. Y empezó el gusto por la palabra de Dios. Yo lo sentía como que mi cuerpo necesitaba leer la Biblia. Era en ese sentido de hambre y sed. Mi cuerpo necesitaba leer la Biblia. En el año 88 ya empecé, pues en el año 87 empecé a hacer cursos de Biblia en el Minuto de Dios. Y luego, yo no vivía en el Minuto de Dios, vivía en otro lado, pero iba al Minuto de Dios a estudiar cursos de Biblia. Y luego, en el año 88 entré al Minuto de Dios, ya me quedé ahí. La Biblia, 33 años leyendo Biblia. No más, ¿cómo vamos? Para mí es en mí, leer la Biblia es como dice Amós 8:11. Así como dice Amós 8:11. Una necesidad vital es comer palabra de Dios, alimentarme con la palabra de Dios. ¿Soy claro con eso? Veamos más en Isaías 50, 4 y 5. Isaías está antes de Amós, entonces es más fácil
porque además es más largo, más grueso. Isaías 50, versículos 4 y 5. ¿Qué se necesita para leer la palabra de Dios? Isaías 50, 4 y 5. ¿Quién nos lo va a leer, por favor? El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo para saber dar al cansado una palabra de estímulo. Por la mañana estimula mi oído para que escuche como un discípulo. El Señor Dios me ha abierto el oído y yo me he revelado, y yo no me he revelado ni le he vuelto la espalda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo te parece eso? Quiero que te detengas ahí, vuelve allí. El Señor Yahvé me ha dado una lengua avesada, una lengua de profeta. Pero ¿por qué esa lengua de profeta, de hablar? Para decir al cansado palabras de aliento. ¿Cómo le parece eso? Tener por la palabra de Dios, por esta lectura, tener palabras de aliento para la gente. ¿Pero qué me implica? Mire lo que me implica. Muy temprano despierta mi oído para escuchar como los discípulos. ¿Quiero tener lengua de profeta? Sí, primero tengo que tener oído de discípulo. Estar atento. ¿Por qué dice oído? Porque era uno el que leía y los demás escuchaban. Todos no tenían acceso al libro santo. Todos no tenían acceso, porque era el rollo allí nomás en la sinagoga. Entonces aquí nos va a mostrar eso. San Jerónimo dice una frase que a mí me encantó desde que la escuché de San Jerónimo, que decía, que tu frente descanse sobre la palabra de Dios y que al despertar tus ojos estén atentos a la palabra de Dios. Era algo así como que tal vez le pasó a él muchas veces en la traducción del que estaba haciendo de la Biblia, se quedaba dormido sobre los libros. Entonces, que tu frente descanse era que me duermo leyendo la palabra de Dios y me despierto y tengo la palabra de Dios ante mis ojos. El hábito que tú quieras, con el hábito que tú quieras. Escuchar dócilmente, no resistirse, no darle la espalda, con el hábito. El hábito que yo tomé era leer un capítulo diario todas las noches y orar con él. Bueno, cuando menos pensé ya me había leído toda la Biblia y lo he hecho varias veces. Entonces, un capítulo diario. Si tú tomas el Nuevo Testamento, y te recomiendo el Nuevo Testamento, un capítulo diario. En 9 meses te lees todo el Nuevo Testamento. Un capítulo diario. Hay libros que son solo un capítulo. La carta de Judas es un capítulo. La segunda y tercera carta de Juan son un capítulo. La carta a Timoteo, a Filemón, es un capítulo. O sea, se lee rápido. Bien. Si tú lees Marcos, empieza leyendo Marcos, son 16 capítulos. O sea, en 2 semanas te leíste el Evangelio de Marcos con un capítulo diario. Escuchar dócilmente. Si quiero hablar y expresarme, y hay algunas personas dicen, ay, es que yo quiero ser predicador o yo quiero estar en pastoral profética. Y pregunto, ¿y tú lees la Biblia todos los días? No. Entonces estamos mal. Necesitas leer la Biblia todos los días. Dócilmente. El Señor ha abierto mi oído y yo no me resistí ni me eché atrás. No le di la espalda. Y un texto más. Juan 14, 23. Juan, Nuevo Testamento, 14, 23. Último, y ya los dejo descansar. ¿Quién no lo lee, por favor? ¿Quién nos lee Juan 14, 23? Jesús le contestó, Jesús le contestó, si alguien me ama, cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará. Vendremos a él y habitaremos en él. ¡Qué belleza! ¿Qué se necesita para leer la palabra de Dios? Amar a Jesús. Si alguien me ama, escucha mis palabras. Si alguien me ama, escucha mis palabras. Nótenlo. Leer la palabra de Dios es un asunto vital de comida y bebida. Es un asunto de docilidad. Quiero escuchar a Dios. Y en un asunto afectivo, de amar.
Si yo no amo a Jesucristo, no voy a echar para adelante. Nótenlo. Es un asunto vital y es un asunto de afecto. Es un asunto donde el cuerpo está incluido. La lengua, el oído, la espalda. Todo el cuerpo incluido en la lectura de la Biblia. Todo el cuerpo incluido en la interpretación para sacar la palabra de Dios. Todo. Nótenlo, por favor, en esos 3 textos bíblicos que hemos señalado. Hambre y sed de la palabra de Dios. Se me vuelve más importante que la comida o que la bebida. Escuchar dócilmente el oído para tener lengua de profeta y no darle la espalda al Señor. Y además, afecto, amar a Jesús. Porque amo a Jesús, leo la Biblia. Porque amo a Jesús, devoro el Nuevo Testamento. Porque amo a Jesús, disfruto con el Nuevo Testamento. Y quiero terminar con esto, no voy a desarrollar nada, solo quiero mostrarles que eso puede ser para otro día, para que ustedes vean acciones de la palabra de Dios. La palabra crea, Génesis 1, la palabra sana, como Jesús le dice al centurión, y el centurión que le dice a Jesús, di solo una palabra y mi criado quedará sano. La palabra sana, la palabra resucita, y entonces en Lucas 8 resucita al hijo de la viuda de Naín. Esa palabra que resucita en Lucas 8, por decir Lucas 8. Podríamos ver también en Juan 15, la palabra que resucita a Lázaro. Lázaro, sal fuera. Ese. La palabra limpia, Juan 15:3. Ustedes ya están limpios por la palabra que han escuchado. La palabra libera, Juan 8, 31, 32. Hay una palabra de liberación. Búscalo. La palabra tiene el poder y hace cosas poderosas. Así que nos hace a nosotros poderosos. Esa palabra está en nosotros, tiene poder y nos hace poderosos. O sea, desde todo punto de vista, si te dedicas a la palabra de Dios, tú ganas. Disfrutas, vives con ella. No me ha ido mal. Al final del libro del Eclesiástico, el autor del libro del Eclesiástico hace como una crónica de la búsqueda de la sabiduría y de lo bien que le ha ido con la sabiduría. Es un poco eso. El estudio de la palabra de Dios no le quita a uno la posibilidad de equivocarse, pero si se equivoca, tiene las herramientas para salir del error y avanzar. Construir la vida sobre la roca, construir la vida sobre la palabra que Jesús nos enseña, nos permite a nosotros crecer, avanzar, fortalecernos. Amén. Es una experiencia. Sin duda, Dios me permitió, porque fue Dios, si les mostrara la otra parte del testimonio, fue Dios el que me llevó a estudiar cosa tras cosa. Fue Dios el que me llevó a tener esa hambre, esa sed de la palabra, y estudio tras estudio por mis papás. Mis papás no tenían los recursos económicos para que yo estudiara. Sin embargo, todo se facilitaba. Entonces tuve beca para estudiar filosofía y ciencias religiosas. Luego estudié teología con media beca. Otros estudios me los pagaba la empresa donde estuviera. Entonces estaba trabajando en el Colegio Minuto de Dios y ahí me pagaron una especialización en pastoral juvenil, talleres de pastoral juvenil y demás. Luego estaba colaborando con la policía y a partir de ahí pude estudiar la maestría en teología y otras personas que me ayudaron. O sea, todo. No me ha sido, lo que les quiero decir es el Señor ha abierto el camino para decir, estudie mi hijo esto. Y es apasionante, es apasionante. Espero haber transmitido un poquito de la pasión que tengo por la palabra de Dios. Pero si nos vemos en otra, vemos más. Y hacemos análisis de textos y descubrimos la maravilla que está detrás de todos esos textos. Amén. Entonces lo que sigue es que le voy a devolver la posibilidad de ser hosting a Lilia. Manuel, qué pena, ¿nos regalas el último texto que estaba allí? El último texto que estaba allí. La palabra tiene poder y nos hace poderosos. Ah, sí, la palabra tiene poder. Juan 15:7. Sí.
y Juan 14, del 12 al 14. Listo, muchas gracias. Mane, me gustaría que a este pueblo santo de aquí de Valledupar comentaras un poquito de lo que nos dijiste esta mañana en el curso, porque sé que hay mucha gente inquieta, porque no están yendo a los templos, porque no están comulgando, porque, bueno, si puedo ver la Eucaristía, si es lo mismo. Me gustaría que comentaras un poco de lo que hablamos esta mañana. Perfecto. Bueno, en ese punto fue muy importante porque fue antes de clase y sin embargo fue harto. Quiero decirles que a veces nuestra visión de los sacramentos es pequeña. Me refiero pequeña porque vemos el rito sacramental. Y el rito sacramental dura media hora o una hora, el rito. Pero el sacramento es eterno. Quiero que lo sepas. El Señor, tú recibiste el bautismo, ¿cierto? ¿Hace cuántos años? Una sola vez. Y el bautismo todavía es vigente hasta el día de hoy. Y el bautismo tiene como 30 gracias sacramentales. Recibiste el matrimonio, los que son casados aquí, una sola vez. Y el matrimonio tiene como 10 gracias sacramentales. Recibiste la Eucaristía por primera vez. Tiene como 15 gracias sacramentales. Me explico. Estos regalos o estas gracias, estas bendiciones sacramentales son eternas. Desafortunadamente, por la situación de cuarentena, no podemos ir físicamente a la Eucaristía y los que puedan, qué bueno. Más por televisión, por internet, hasta por celular. Ahí te alimenta la palabra de Dios. Hay 3 banquetes que sostienen la Eucaristía. Y mínimo comulgas con 2. Hay 3 banquetes. El banquete de la comunidad. Y una de las cosas que nos hace falta es reunirnos en comunidad, abrazarnos en comunidad, darnos el abrazo de paz en comunidad. Porque la comunidad es el cuerpo de Cristo. Es el primer elemento. La comunidad es el cuerpo de Cristo. Entonces ahí es importante la comunidad. Por eso si ustedes ven los sacerdotes que celebran por televisión, siempre los acompañan 2 o 3. Porque Jesús prometió, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. La comunidad, el cuerpo de Cristo. Segundo banquete, la palabra de Dios, que se lee, se proclama, se explica con la homilía. Eso ha exigido que los sacerdotes que hacen la Eucaristía por televisión preparen más la homilía y hagan las cosas un poquito mejor. Pero ese es el segundo banquete. El tercer banquete es la fracción del pan, el pan eucarístico. Si bien no lo podemos comulgar físicamente, tenemos la ventaja de la comunión espiritual. Y por eso en muchas Eucaristías que se hacen virtualmente, se hace la oración de la comunión espiritual. Si tú no te la sabes, invéntate una. Pero es, Señor, no te puedo recibir físicamente, pero te recibo espiritualmente y quiero estar en comunión contigo. 3 banquetes. ¿Vamos bien? Bien. Segundo, quiero mostrarles. O tercero, porque el primero es que el rito es chiquito, el sacramento es eterno, es grandísimo. Tercer elemento es el tiempo. Nosotros creemos que el tiempo de Dios es igual al de nosotros, y no. El tiempo de Dios se llama kairos, con K, kairos. El tiempo de nosotros se llama crono. Por eso contamos el tiempo de Dios con el reloj, con el cronómetro. Entonces en el reloj llevamos el tiempo y para nosotros hay pasado, presente, futuro, porque medimos todo con el cronos y creemos que el tiempo de Dios es así igual que el de nosotros. El tiempo de Dios se llama kairos, con K, kairos. Kairos es el tiempo de la salvación, el kairos es el tiempo de la bendición, kairos es el tiempo oportuno. El tiempo oportuno, tiempo de la bendición. Ese tiempo, kairos, es el tiempo de Dios. Y creo que el tiempo de Dios no está limitado a nuestro tiempo, sino que sobrepasa nuestro tiempo. ¿Bien? Y la cuarta cosa, la Eucaristía tiene 15 gracias sacramentales. Esas creo que Lilia ya las copió. Si no, se las voy a leer aquí rapidito. Y Lilia que se las pase.
Brinda la comunión con el Padre a través de Jesucristo y al mismo tiempo que fortalece esa comunión con el Padre a través de Jesucristo. El centro de la Eucaristía es el Padre. Si creías que el centro de la Eucaristía era Jesucristo, te equivocaste. Tantos años y no lo has entendido. Casi todas las oraciones en la Eucaristía son al Padre. Quiero que te fijes. La próxima vez que estés, empieza a fijarte. Casi todo. Oraciones a Jesús son: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Va una. La oración de la paz, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, esa va para Jesucristo. Y la del Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. 3 oraciones en toda la Eucaristía, 3 oraciones dirigidas a Jesucristo. Todo el resto de oraciones son al Padre a través de Jesucristo. Si no lo habías visto, empieza a mirarlo. Segunda bendición, nos perdona los pecados. En la primera, recuerden que con solo empezar el nombre del Padre, ya estamos en comunión. Segunda, nos perdona los pecados veniales en el acto penitencial. Y toda la Eucaristía tiene oraciones de perdón. En toda la Eucaristía estamos pidiendo perdón. Cuando presentamos los dones, ¿sí? En la oración de la paz pedimos perdón. En la oración de consagración, perdón. En el Padre Nuestro, perdón. Después del Padre Nuestro, perdón. Y antes de la comunión, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. ¿Sí captamos? Todo el tiempo en la Eucaristía hay perdón. Tercera, brinda el banquete de la palabra, que es el alimento de la mente y del espíritu. Cuarta, brinda el banquete del pan para el alimento del espíritu y la vida en Cristo. Quinto, el Padre entrega a su Hijo como don de amor para la salvación de todos los seres humanos. Sexto, el Hijo ofrece al Padre el verdadero culto en el que la Iglesia participa activamente. Sexto, el Espíritu realiza su gran obra de manera humilde para ser descubierto por la fe. ¿Cuál es la gran obra? Convertir el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. ¿Recuerdan la imposición de manos que es el sacerdote? Calculen. Esa acción del Espíritu Santo que transforma el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo. Séptimo. Octavo. Fortalece la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, en la palabra y en la comunidad. Noveno. Nos une como una sola iglesia, la peregrina, la purgante y la triunfante. Por eso oramos por nuestros parientes difuntos y oramos por la intercesión de los santos. Se une la iglesia peregrina, nosotros, con la iglesia purgante, con la iglesia triunfante. Por eso nuestros parientes difuntos no se han ido del todo. En la Eucaristía entramos en comunión con ellos. 10. Nos une la intercesión por la comunión de los santos, obvio. 11. Nos alimenta con el pan para la vida eterna y fortalece nuestra esperanza. 12. Nos abre a la espera de la segunda venida del Señor Jesucristo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Y eso nos mantiene en la esperanza. 13. Nos capacita para la misión evangelizadora, porque después de la misa viene la misión. 14. Nos fortalece para la vida comunitaria y para la oración compartida, porque es oración comunitaria. Casi todas las oraciones en la Eucaristía son comunitarias, son en plural, no en singular te pido, no, en plural, Padre nuestro. Y 15, vivimos el culmen y el dinamismo de todos los demás sacramentos. Todos los demás sacramentos culminan en la Eucaristía y se dinamizan por la Eucaristía. Por eso el bautismo lo hacemos muchas veces en la Eucaristía, el matrimonio en la Eucaristía. Nos confesamos para comulgar. ¿Captamos? 15 gracias sacramentales, por decir algo. ¿Les parece poquito? Y todo eso es para ti. La única que de pronto no participas directamente es comulgar con el pan eucarístico. Una. Pero por lo demás tienes 14 gracias sacramentales, aunque tengas la Eucaristía por televisión.
14 y estás llorando porque te falta una, Porque nos falta tú has entendido el kairos entonces. Las bendiciones se desbordan sobre ti y tú te peleas como niño malcriado diciendo, pero me falta una. Como si te dijera, mira, te estoy bendiciendo a montón y tú te quejas porque no puedes comer el cuerpo eucarístico, pero te doy el resto. ¿Por qué no aprovechas el resto? Bien. Oye, sí, qué bueno. Sí. ¿Alguna pregunta para Manuel? ¿Cuándo vuelve a darnos otra catequesis? Sí, excelente. Muchísimas gracias. Muy, muy excelente. Queda invitado otra vez. Ah, muchas gracias. Queda invitado. Lila, que Muchas vaya gracias. gestando, Lila. Manuel, muchísimas gracias por haber compartido esta noche con nosotros y refrescarnos muchas cosas que ya habíamos compartido, pero no hemos hecho bien, y sobre todo que le llenan a uno el alma, el espíritu, la vida para uno seguir amando la palabra de Dios y seguir teniendo ese contacto directo y escuchándose escuchar la palabra que nos ayuda realmente en estos momentos y en cualquier momento de nuestra vida, nos hace libre y feliz, como decía ahí. Gracias, Manuel, que Dios te bendiga y bendiga a tu familia. Muchas gracias a ti, con todo gusto. Ya aquí viene la oración de ustedes, ya Lilia queda en el halls de nuevo, queda de anfitriona. Y ya. Mane, gracias, y de verdad ahí seguimos agendando las catequesis, y tenemos también ahí en el tintero el encuentro que teníamos con la pastoral profética, que yo creo que a través de este medio también nos va a tocar hacerlos, y entonces para que vayas mirando ahí que sea un sábado, pienso yo, que lo podamos hacer, trabajar por lo menos una mañana el sábado con la pastoral profética. Cuenta con eso, claro que sí. Vayan mirando la fecha ahí para trabajar con la pastoral, las estrategias de la nueva evangelización. En eso estoy ahorita. Este año me cambiaron de puesto de trabajo, bueno, más o menos cambio, y me pasaron al centro de Fuego Nuevo, que es de nueva evangelización. Y he tenido que empezar a ubicar qué es eso de nueva evangelización y cómo funciona. Listo. Y no es tan simple como dicen algunos. Listo. Ahí Bueno, está. Ernesto, vamos Gracias. a cerrar entonces este momento, Mani. Dios te bendiga y me le da un beso a Sandra. Con todo gusto. Dios te bendiga también. Amén. Ernesto, finalizamos este momento con la oración. Tienes el micrófono cerrado, Ernesto. Ahí. Listo. Vamos a darle gracias a Dios en esta noche por lo que hemos recibido, por lo que Él nos ha regalado. Démosle gracias a Dios porque hoy hemos entendido algo más de su palabra. Tal vez muchas cosas ya la conocíamos, pero se nos había olvidado. Tal vez en mi caso personal, muchas cosas se me habían olvidado, hoy las he recordado. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu actuar en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque hoy estamos creciendo en fe, en sabiduría. Gracias, Señor. Queremos pedirte en esta noche que sigas avivando el fuego de nuestro corazón para poder proclamar tu palabra, anunciarla y darla a conocer a aquellos que no la conocen, aquellos que necesitan de nosotros, que necesitan de tu palabra para poder transformar sus vidas, pero también
para que ellos puedan, igual que nosotros, convertirnos a ti con un corazón firme, con un corazón esperanzado en ti. Gracias, Señor. Vamos a decirle en esta noche a través de este canto: Señor, solamente en ti pondré mi fe, mi esperanza, porque solamente tú puedes darme lo que yo necesito. No pondré mi fe en nadie más que en Dios. No pondré mi fe en nadie más que en Dios. No pondré mi fe en nadie más. No pondré mi fe en nadie, porque solo me puedes sostener. No pondré mi vida en nadie más que en Dios. No pondré mi vida en nadie más que Dios. No pondré mi vida en nadie más. No pondré mi vida en nadie más, porque solo me puedes sostener. No pondré mi fe en nadie más que Dios. No daré mi amor a nadie más que a Dios. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie, porque solo me puedes sostener. Solo me puedes sostener. Gracias, Señor, porque tú nos sostienes con tus palabras. Gracias, Señor, porque tú eres el sostén de nuestra vida. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por todo lo que recibimos sin merecerlo. Gracias, Señor, porque tu misericordia y tu amor es infinita, porque tú permaneces fiel aunque nosotros seamos infieles. Gracias, amor, por tu misericordia, por tu compasión. Bendito seas, Dios del cielo y de la tierra. Te alabamos, te adoramos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, porque solo tú eres grande y eterno. Solo tú eres el único Dios verdadero. A ti, Señor, la gloria. A ti, Señor, el poder. A ti, Señor, la alabanza, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Creo en ti, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, tu Hijo nuestro, que fue concebido por obra y gracia. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. El día resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y que la bienaventurada Virgen María, la Madre de Dios, la Inmaculada, siempre permanezca con nosotros, guiándonos con su amor, permaneciendo también fiel como lo estuvo con Cristo, esté también con cada uno de nosotros en esta noche y siempre, hasta el día en que el Señor nos llame a su presencia y que sea ella la que nos presente al final de los tiempos ante el rostro misericordioso de Cristo. Pidámosle al Señor su bendición y digámosle: Señor, bendícenos en esta noche, en el nombre del Padre que da la vida, del Hijo que la recibe y del Espíritu Santo que la transforma. Amén. Amén. Ernesto, gracias. Dios te bendiga. Amén. Gracias a ustedes por la invitación. Hermanos, Que Dios les siga bendiciendo ricamente. Estaremos orando aquí constantemente por ustedes. Amén, amén. Vamos a seguirnos cuidando. Ya saben que nos ampliaron
otros 15 días más, entonces ya vamos a llegar hasta el final de agosto todavía aquí guardadito. Vamos a seguir siendo unos católicos responsables, cuidando nuestra vida y cuidando la vida de las personas que tenemos a nuestro lado. Y para la próxima semana, ya saben, vamos a tener el encuentro zonal para los que se reúnen los lunes y para los que nos reunimos los miércoles. Entonces nos vemos la próxima semana. Gracias por haber aceptado esta invitación y bueno, que tengan una feliz noche, que descansen. Amén, amén. Amén. Gracias. Invitado. Chao, Lilia. Chao. Bendiciones. Chao, hermanitos. Mañana nos vemos. Rafa, buenas noches. Rafa, buenas noches. Hildario, Buenas buenas noches. noches, Ana. Gracias, Buenas Ana. noches, Lilian. Que duerman. Ana Patricia, buenas Noche a noches. todos. Bueno, Ernesto, No. gracias. Rodolfo. Dice ahí, pero debe ser algún hijo de que está allá en la... Patri, el negro, ¿qué le pasó hoy? Que le tocó trabajar mucho y entonces llegó cansado y entonces dijo, le dije, pero es que con la oración se relaja, sentado ahí ella está descansando. No, yo me quiero ir para la cama. Entonces le digo, llévese el celular y lo ve entonces desde la cama, pero no se deja ver entonces para que no te vean en la cama. Claro. No, déjeme, yo estoy descansando, yo quiero descansar. O sea, Bueno, de todas maneras grabamos y les voy a mandar pues para que de todas maneras hagan una retroalimentación. Yo se los mando ahí al grupo. ya bien, claro. ¿Y Bueno, su amor? listo. Mi amor estuvo ahí en la oficina de Orla un rato y ha estado como indispuesto también, entonces le dolía como la cabeza, no sabía si era la presión. De todas maneras se tomó la pastilla y también se recostó. Sí. Bueno, saludos Señor me y lo bendiciones bendiga. a todos para allá. Listo. Bueno, bendiciones. Chao, chao. Saludos a todos. Chao, señor Rafa. Bueno, Señora saludos. Sari, qué rico verte. Que Igualmente, Lilia, ¿qué más? le das un abrazo a Liliana. Señora Sara, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Qué más? ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias a Dios, todo bien. ¿Cómo Señora, siguió Guillermo? Guillermo, ¿cómo va? Guillermo, ¿cómo va de salud? Bien, ya está todavía en el tratamiento, pero... Aquí estoy bien, oyéndolos y asistiendo en todo, gracias al Señor. Bueno, me alegro. Bueno, que descansen, el Señor los bendiga. Lo mismo, igualmente.